bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero y tercer vídeo de la serie de super pesados soviéticos, esta nueva rama que vamos a tener en un par de días. KV-90 Tier 9. Sinceramente yo creo que es el mejor de todos, para mi gusto. Vale, cuidado. Es una opinión y es interpretable como todo. Me gustan las formas, me gusta el blindaje que tiene, me gusta el cañón. Hay mucha distancia del Tier 8 al Tier 9. Incluso este Tier 9 tiene algo mejor blindaje que el Tier 10, sinceramente. Cambia bastante, fijaros que ya el Glacis cambia aquí. No es tan plano como el otro. Aquí ya hay más planos inclinados, más difíciles de penetrar. Sí es verdad que la torreta tiene muchos planos aquí y bueno, es enorme, es gigantesca. Prácticamente es más alta la torreta que lo que es el chasis, lo que es la barcaza del vehículo. Es alucinante el pedazo de torreta que tiene este monstruo para, por supuesto, albergar este cañón de 130 milímetros. Este es el mismo cañón que el Tier 10, lo que pasa que el Tier 10, mmm, digamos que coge un poquito mejor el cañón, tarda algo menos en cargar, eh, hace un poquito más de daño, penetra un poquito más, pero es el mismo cañón, en definitiva es el mismo cañón. Mm, Me ha gustado más jugar este carro que el Tier 10. El Tier 10 es un dolor de muelas. Es horrible, un truño, pero un truño así, de 120 toneladas. ¿Cuánto pesa este? Espérate. 90 toneladas. Es que pesa incluso menos que el Tier 8. No lo entiendo. No lo entiendo. Eh, la movilidad es básicamente la misma. Algún parámetro varía un poco, pero no mucho más. A mí las sensaciones que he tenido con este carro son muchísimo mejores que con el Tier 8 y con el Tier 10, sinceramente. Yo, mira que lo he intentado con el TED 100, mira que he estado ahí, venga y pum, 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 y no había narices. No, es que uf, es como un mal divorcio que te aprieta y no sacas nada bueno de él. Pues el TED 100 es lo mismo, es como llevar un mouse malo. TED 100 y mouse, me quedo con el mouse. Y mira que no me gusta, pero las sensaciones son esas. No me gustó para nada y sin embargo el Cabo 90 sí me gustó y mucho. Me gustó y mucho, sinceramente. ¿Vale? Tengo por aquí, porque todavía no está en tan GG. Entonces, tengo las especificaciones del blindaje, para que las veáis. Bueno, como veis, el Glacis son 314. eh, la penetración del Glacis es superior al disparo con bala premium de este mismo carro. Porque el disparo con premium penetra 300 milímetros. O sea que aquí va a ser complicadillo. Complicadillo. 315 en, digamos, el frontal. Veis que tiene un poquitín de ángulo y no está mal. La torreta 292, ojito con esto, que no es que sea una maravilla, pero es que es muy plana. Y eso se nota, hubiese dado un pelín más de inclinación y sería la bomba. Y luego la cúpula del comandante son 146 milímetros, es muy poco y es pues probablemente donde más os disparen, porque el resto es bastante complicado que entre. Nada es imposible y menos aquí.
pero sí es verdad que está por encima de los parámetros normales. Esto sí me gusta, como un carro pesado, muy pesado, cansino. Esto sí yo ya lo catalogaría como súper pesado. ¿Por qué? Porque está por encima de los parámetros de su mejor disparo, ¿vale? Si la bala premium penetra 300 y yo la mayoría del blindaje lo tengo por encima de 300, perfecto. Y es un cañón de 130 milímetros, ¿vale? También te digo, los parámetros que están aquí son para un cañón de 120, que es lo normal. 105, 120 milímetros es lo habitual. Y lo habitual le cuesta penetrar, por lo tanto, a mí me parece estupendo. Y me parece correctísimo. Ya os digo que aquí la torreta, el problema que tiene aquí, que es demasiado plana, debería a lo mejor haber tenido un pelín más de inclinación, y hubiese sido la bomba. Me gustó mucho. Lo disfruté, sí. Sí. Eh, bueno, ahora lo veréis en la partida. Bastante preciso, bastante resistente, y bastante divertido. Siempre salvando las distancias de que hay algún cabestro que está molestando. Pero bueno, eso es lo normal y lo habitual. Por lo demás, pues sigue siendo un carro muy lento. Es un súper pesado, son 29 kilómetros por hora. Y eso que le tengo puesto el turbocompresor sobrealimentador. Mm, Penetra 243 y son 490 de alfa. A ver, 243 para un tier 9 no está mal. Sí es cierto que hay otros tier 9 que penetran más que un tier 10, evidentemente. Porque los cañones son mejores. Eh, pero este está bastante bien equilibrado. El cargador, pues fijaros, primer proyectil lo carga en casi 12 segundos y el segundo en 15,2. Bueno, no está mal, pero también hay que tener un poquito de ojo con los cargadores, porque es que te lías y dices, ala, ya me he quedado sin munición, a recargar y tírate para atrás. Dispersión 0,33 para un cañón de 130 milímetros está muy bien. Y un DPM de 2400. Bueno, bastante contenido. Está bastante contenido. Blindaje del casco 260, y blindaje de la torreta 300. De hecho, tiene mejor blindaje que el TET 100, que lo tengo aquí. Fijaros, 250 en la armadura del casco y fijaros cómo tiene esto aquí. Esto es una invitación. Está diciendo, dispárame aquí. Falta un cartelito de neón que diga aquí. Shot here, please. Horrible. Blindaje de la torreta son 280. Vale, sí que es curva. Bien, es curva. Que le he puesto yo el camuflaje este del alligator y la boca se queda aquí arriba, parece un alligator retrasado. No lo sé, es que ha quedado horrible. Es que hasta los camuflajes le quedan mal a este carro, la verdad. Em, en fin, como os digo, mejor blindaje. El cañón bastante bien. A lo mejor se queda un pelín cortito, en lo que es penetración, pero por el resto, pues fijaros, 235, 243 y con bala premium, nos vamos a 300 milímetros. Vale, vale. Se vería un pelín más, pero bueno, a lo mejor ya es retorcer un poquito lo que es este carro. ¿Es un buen bicho? Sí. ¿Me gusta? Sí. De hecho, a lo mejor saco esta rama solamente por sacar este carro. Os lo digo así de claro. El T100 ni de coña. O sea, no. Horrible. Malo. Es sinceramente, ha sido un error. Ese carro, en su concepción, ha sido un error. Pero este me ha gustado muchísimo. Vamos a ver la partida, para que veáis cómo se mueve, cómo funciona, y ahora me lo comentáis. Bueno, como veis,
8 y 7, bueno, de aquella manera, y estamos en lo alto de la cadena alimenticia, con lo cual ya es un plus. Movimiento, pues ya veis que es más o menos lo mismo. Ya por aquí a la derecha sale el engendro este del KTTS, que eso sí que es un engendro, madre mía. Es horrible, no, lo siguiente. 2 KV90, chip P y E75, un tractor D. En fin, está ahí un poquito, pero parece ser nosotros tenemos un pelo más de potencia de fuego, pero resistencia, si os dais cuenta arriba, son iguales. Esa durabilidad. Es lento, muy lento, muy lento, muy lento, muy, muy lento. Y ahí se levanta mucho la... ¿Veis? El problema es que cuesta bajar. ¿Y este qué hace? En fin, cuesta bajar el cañón. Hasta que no le pillas el truquillo, te va a costar una barbaridad. ¿Veis? El tractor tiene un blindaje frontal muy, muy bueno. Y eso es lo que le falta al Mijailov. Aunque tiene eso. Y ahí sí que le entran. Vaya si le entran. En la primera, pues en la frente, 500. Bueno, 1780 de uso del blindaje. Y eso que os he comentado que sí, tiene más blindaje, pero las chapas son más planas. Entonces, eso es un problema. Otro, pues otros 500. Y ahí me ha enganchado el tractor de... Vale. Bueno, pues me ha enganchado. ¿Qué le vamos a hacer? El movimiento de este carro es bastante lentorro. El cañón bastante preciso y lo que iba a decir, madre mía. El KTTS, pues eso, tocando las narices, como siempre. Ahí, te he enganchado. Otros tantos. Se nota agradable. Se nota bastante agradable el carro. Madre mía. Tiene que estar acordando el del tractor de mí todavía. Pero bueno, bastante preciso. Bastante preciso. Fijaros que aquí, como estás levantado, te hace más ángulo la torreta y es más complicado de penetrar. Ahora se nos une el capitán, el captain que estaba ahí. Este que no se sabe lo que hace, si va o viene. Tengo mis dudas si esto es bot o es jugador. No, es jugador. Bueno, en fin. Que sea lo que tenga que ser. Critiquito. Esa le ha fallado. El KTTS se lanza ahí como si esto fuese, yo qué sé, vete a saber, madre mía. Sí, ese es el problema que nos encontramos muchas veces. Gente que no sabe qué hacer, ni cómo hacerlo. Pero bueno, vamos a por el E75. A ver si termina de cargar y... Es que te mete porrazos de 500. Vaya, 3148 de daño y 3390 de uso del blindaje. Me gustó mucho este carro. Vale que son 7, 8 y 9. Bien, pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí y hay alguno que es muy, muy, muy bueno. Alguno. No, yo no digo que yo. Pero hay alguno muy bueno. Que sabe lo que tiene que hacer y cuándo tiene que hacerlo. En fin. Pues, ¿qué tenemos por ahí? El IS-2, el Tiger 1, el KV90 que está un pelín para allá y ya. Me gustó bastante esta partida porque la verdad se pudo exprimir bastante este carro.
y me gustó bastante. Pelilento, evidentemente, súper pesado, bueno, pues es lento. Pero te mete unos buenos toñazos, todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Y es muy, muy, muy interesante. Uy, el IS-2 me parece a mí que va a sucumbir ya mismo. Lo tenemos ahí, lo tienen rodeadito. El Tiger no se mete. Bueno, pues nada. Cayó. Este carro sí merece la pena, sinceramente. Este carro merece la pena. Para mi gusto. Es un carro que sí lo desarrollaría. Se mueve bastante mejor. La sensación es mucho mejor. Y lo que tienes que ver es que el carro sea agradable a, a- a la conducción, a tu manera de llevarlo. Y para mí este es de los 4 carros que van a salir, el mejor, sinceramente. Y mira que por lo general los Tier 9 no son buenos carros. Por lo general. Hay alguno que por ahí también despunta. Pero este me gustó muchísimo. Cómo se llevaba, cómo se manejaba. El, el tacto. Bueno, no puedes acertarlo todo. Eso es imposible. Pero casi todo, sí. 4000 de daño. Ahora sale este que... casi. Ya os digo, la sensación fue muy buena. La sensación fue muy, muy, muy buena con este carro, sinceramente. A mí me gustó mucho. Eso es lo importante, que tú estés jugando con el carro y te sientas a gusto. Eso hace mucho. Bueno, llevamos 4 destruidos, 4000 de daño, 3770 de uso de blindaje. Este está vacilando. Tenemos ahí el KV-13. Pero, ¿me estás empujando, nene? Pues toma, otro. 5 han caído. ¿Qué me ha metido? APCR. Pero lo he parado. A ver, esto ya es el kamikaze. A por él. Toma, se pensaba que me iba... pues para abajo. Venga ahí. A limpiarle los bajos al carro. Lástima que no sea anfibio. Es una pena, si no ya sería redondo. Bueno, pues me lo han dado a mí. 6 destruidos. 6 destruidos. Y muy bien. Bueno, pues como veis, no ha estado nada mal la partida. 4000 de daño, 4000 y pico de daño, 4000 y pico de uso de blindaje, 6 destruidos y 4 de ellos eran jugadores. O sea que no todos son bot. Mm, lo que os decía, las sensaciones con este carro son muy, muy, muy buenas y muy diferentes a los anteriores, al KV4 Fedorenko, al KV4 Mikhailov y al siguiente, el TET-100. Para mí, y es mi opinión, luego ya, oye, tú coge lo que quieras, de mi opinión, claro, es el mejor de todos, la verdad. Se mueve muy bien, funciona muy bien, dispara muy bien, he fallado pocos tiros y para mí este carro es fantástico y probablemente me haga esta rama solamente por tener el KV90. El TET-100 ni de coña, no lo voy a desarrollar porque es horrible. Y los otros pues intentaré pasar de puntillas con ellos, porque son carros que no me agradan en exceso. Pero este sí me gusta mucho. Bueno, ya me diréis
en vuestros comentarios qué os parecen estos carros y cuál os gusta más. Señores, esto ha sido todo. Próximos vídeos vamos a hablar de los cambios que va a haber en los mapas y del nuevo mapa que va a salir. Que vamos a tener un nuevo mapa de aquí a un mes o un par de meses, no más. Señores, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima partida. Chaito.